Hola queridos amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Fernando Tealdi y hoy en Expedition to the Future vamos a hablar acerca de una actriz increíble que protagonizó Volver al Futuro 2. Hoy con nosotros Darlene Vogel, mejor conocida como Spike. Que comience este video. What's wrong, McFly? You got no scrote? Greetings, and thank you for coming to the Institute of Future Technology. If you are one of our time travel volunteers, we extend a special welcome and hope that you enjoy your journey through time. I'm Elena Carter. Hi. Listen, I didn't mean to Savannah. Oh, no, don't worry about it. My coach tells me the same thing. Swears I'll stay in the C division the rest of my life until I learn how to control that twitch. What did this mother do? Your daughter is better off without you. I need her out of my life. She hates you, and she should hate you. All new house next Monday. She kind of acts like you when I try to give you a bath as a kid. I wanted an Atari, but A Tandy? Candy. What the hell's a Tandy? What's wrong with you, man? You got no scrote? Yeah, you got no scrote? Hey, it's a good look. Yeah. Hey, I know this is a lot to ask, and I didn't mean for you to have to grow up this fast, but it's just the way things turn out. Are you gonna go? I don't know anybody. Come on, you're always complaining that you're never invited to anything. You should go. You have a very interesting business, Mr. Kellogg. Thank you. That's the power of love. Bueno, para comenzar a hablar acerca de la vida profesional de Darlene, nos tenemos que remontar a los años 80, donde ella se muda de Connecticut, donde estaba viviendo, a Nueva York para estudiar en la Escuela de Moda y Tecnología. Ahí comenzaría a estudiar la carrera de marketing. En ese momento ella, a través de un conocido, un amigo, conoce a un agente que le introduce a los primeros trabajos de fotografía, de catálogos de revista y de modelaje. Poco tiempo pasó hasta que pudo conocer a un señor llamado Bob McHale, que fue el encargado de que ella pueda protagonizar su primer comercial y hacerse conocida. En su vida profesional, Darlene tiene más de 100 comerciales en todos los Estados Unidos. Este que vamos a ver es uno de ellos. Es de la compañía o de la marca Ivory de jabones. Fatty ingredients in some shampoos and conditioners. Ugh. Over time, this is what leaves a heavy buildup. I don't want that in my hair. But new Ivory's different. Pure. It cleans and conditions without a lot of the stuff that leaves a heavy buildup. Ivory cleans gently and thoroughly. New Ivory shampoo and conditioner leave your hair feeling ivory clean. Nothing but ivory clean. Bueno, pero ¿cómo es que ella queda involucrada en la película? Bueno, su agente en Los Ángeles la llama para un posible casting y le pregunta cuál era la edad que ella podía aparecer. Porque ella en ese momento tenía 23 años y el personaje era un poco menor. Entonces ella le dice lo que sea. Este hombre arregla esa entrevista con el casting de la película y bueno, esa primera entrevista ella no tiene muchos recuerdos de qué ocurrió, pero sí que tuvo que hablar acerca de algunas cosas, algunos trabajos que hacía en teatro y los cuales no eran obras reales, sino que eran ensayos o prácticas, pero bueno, se las arregló muy bien para poder seguir adelante. Ya a partir de ahí comienzan a hacer el papel de Spike. Ella conoce en una segunda reunión de casting ya algunos productores y a Ricky Dean Logan y a Jason Scott Lee, que eran los otros coprotagonistas de la banda de Griff. Y ahí comienza todo. Hey, stop! Little girl, stop! Look, I need to borrow your hoverboard. Where is he? Here. There! He's on a hoverboard! The board! Get it, boy! Get him! Yeah, we got him!
familiar about all this. You bojo! The bus don't work on water unless you've got power! El vestuario de Spike o Miley era bastante particular y tenía las siguientes características. Primero, constaba de un body blanco y negro en forma de triángulos, unas copas en los pechos, unas cintas también retorcidas alrededor de los brazos que parecían serpientes, una cadena por encima del hombro y la cintura, pantalón corto gris y también unos zapatos negros. Y lo que tenía la característica también principal es que constaba de muchísimos accesorios. Tenía collar de balas en su cuello, dos anillos en forma de garra, pendientes o aros que le colgaban, pulseras y protectores en las manos, uno rojo y uno negro. También un par de tobilleras blancas. Bueno, siguiendo hablando acerca del personaje de Spike, tenía también otra característica fundamental. Un ojo rojo y un ojo azul, lo cual lo hacía bastante particular. También tenía una prótesis en su boca y bueno, varias características más. John Bell fue el creador de su hoverboard y es esta. Tenía la característica de que su color era el negro y plateado y era una hover muy bonita. Y con unos colores bastante particulares y fuertes. Bueno, interpretar al papel de Spike para Darlene no fue nada fácil. Ella no solamente era muy joven, sino que aparte tuvo que aprender y tomar varias prácticas de patinetas para poder mantener el equilibrio arriba de la hoverboard. Aparte de eso, se pensaba que la producción iba, es decir, donde ella podía llegar a actuar, iba a tardar aproximadamente 2 semanas. Todo esto se demoró más de 2 meses. ¿Por qué? Porque se fraccionó una parte para poder realizar las secuencias dentro del Café Los 80, que llevó prácticamente un mes, y otro en exteriores. Ya en exteriores ella tenía que estar arriba de la hover y tratar de mantener el equilibrio y poder filmar muchísimas tomas. ¿Cómo se hacía? Ella tenía un cinturón, el cual tenía 2 hilos prácticamente transparentes, los cuales estaban agarrados a un triángulo y esto a una grúa, y que le permitía los deslizamientos por toda la calle y en toda la persecución junto con sus compañeros. Bueno, Darlene tenía 2 dobles de riesgo, la cual la acompañaban en todo momento. La Lisa McCara, que era la primer doble de riesgo, tenía que hacer la escena de la corte donde chocaban contra los vidrios y caían. Pero en ese momento no se sentía muy a gusto para hacerlo. Por eso su lugar lo toma Cherry Wheeler, la cual fue una situación media trágica. ¿Por qué? Porque en el desplazamiento ella tenía que impactar sobre los vidrios y un error de cálculo en los movimientos, y ella dio contra una de las columnas de la corte y después impacta contra los vidrios. Eso llevó a que se lastime muchísimo, estuvo prácticamente un año fuera de set recuperándose. Pero bueno, la escena se decidió no volver a filmarla porque se había lastimado muchísimo. Entonces se decidió dejarla tal cual es, y si se puede ver en la película que realmente impacta primero contra esta columna y después cae. Toda esta circunstancia fue bastante particular, pero bueno, el personaje de Spike quedó inmortalizado en Volver al Futuro 2 y realmente es increíble y es recordado todavía en nuestro tiempo. Bueno, después de Volver al Futuro 2, siempre la carrera de Darlene fue en crecimiento. En 1988 interpretó su primer serie, El Justiciero. Después llegarían papeles icónicos como el de Chris Kelly en la serie Pacific Blue, participaciones en CSI, Doctor House y muchísimas otras series y películas. Ella, aparte, comerciales de televisión, y actualmente es muy reconocida en Los Ángeles, donde ella vive junto con su familia. Así que queríamos brindarle un pequeño homenaje a esta increíble actriz y bueno, agradecerle por todo su arte. Así que nuestra página Expedition to the Future, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Saludos para todos. Hi, I'm Darlene Vogel and you're watching Expedition to the Future.